Me da mucho gusto que me acompañen en este tutorial en el que vamos a abordar la parte teórica de lo que es el diseño de algoritmos con archivos de datos. Les recuerdo que estamos aprendiendo a utilizar el software de Raptor, que es una herramienta que permite hacer algoritmos computacionales con la metodología de diagramas de flujo. Y hasta estos momentos hemos ya recorrido una buena parte de capítulos, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Y, prácticamente hemos aprendido a almacenar datos en la memoria RAM. De alguna o de otra manera, ya sea con el símbolo input, ya sea con el símbolo assignment, ¿sí? Hemos almacenado datos. También ya utilizamos arreglos de memoria, que es un conjunto de datos similares. Eh, Sin embargo, almacenar datos en la memoria RAM solamente es una parte de lo que es el tratamiento de información. La realidad de las cosas es que almacenar datos en la memoria RAM, que también se le dice memoria principal, es una memoria volátil y que eh, en ciertos momentos también tiene así como tiene ventajas, tiene desventajas almacenar datos en la memoria RAM. La principal desventaja es que para que los datos que se almacenan en memoria RAM permanezcan y no se pierdan, se requiere de un suministro constante de la energía eléctrica. Imagínense ustedes que todos los datos de los estudiantes de la universidad, hablemos desde el nombre, el domicilio, correo electrónico, teléfono, todos los datos que se llenan cuando entramos a ser estudiantes de una universidad o de una escuela. Imagínense que estén expuestos a que se pierdan porque solamente se fue la luz. Entonces, obviamente esto no es deseable. Por lo tanto, tenemos que aprender a almacenar datos en dispositivos externos. También se le dice dispositivos secundarios a la computadora. Existen diversos medios de almacenamiento en el cual se puede guardar esta información. La ventaja de almacenar datos en dispositivos externos es que no se requiere de la energía eléctrica constante para poder utilizarlos y se pueden utilizar horas, días, semanas, incluso años después de que se ha almacenado la información. Entonces, en esta parte vamos a ver la parte teórica de cómo hacer eh, algoritmos que me permitan almacenar datos en lo que se denomina archivos. ¿Sí? Miren, entre los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Una vez que se haya estudiado este capítulo, vamos a ser capaz de diseñar algoritmos computacionales que permiten el almacenamiento de datos en dispositivos externos. También vamos a ser capaz de almacenar un conjunto de datos relacionales y de diferente tipo en dispositivo externo. Y también vamos a procesar datos almacenados en dispositivos externos mediante la técnica de corte de control. Pues bien, hablando ya de los archivos de datos, a la transferencia de un flujo de datos digitales hacia un dispositivo externo de la computadora se le denomina almacenamiento de datos. Los archivos permiten el almacenamiento de datos digitales en dispositivos de almacenamiento secundario, ya sea el disco duro, memoria USB, tarjetas de memoria, CD, DVD, etc. Los datos almacenados en la memoria RAM requieren de energía eléctrica para que permanezcan almacenados y accesibles. Por lo tanto, se le dice que es una memoria volátil. Los datos en un archivo
no requieren de energía eléctrica constante para que permanezcan almacenados y accesibles. Bien, ¿de cuáles son los dispositivos externos que también les dice secundarios? Sí, dispositivos externos de almacenamiento de datos digital, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos comentado, el disco duro, la USB, también hay gente que lo conoce como memoria flash. ¿Qué significa USB? Universal Serial Bus. Hay discos duros externos y las tarjetas SIM, Subscriber Identity Module. ¿Sí? Entonces, aquí generalmente luego a veces cuando uno está entrando al campo de la computación, a veces piensa uno que el disco duro es un dispositivo interno, porque como generalmente está dentro del gabinete, lo que le llamamos el gabinete de la computadora, pero no, es un dispositivo externo. El dispositivo interno es la memoria RAM. Pues bien, para tenemos que hablar de la función que existe dentro de Raptor, que se llama Redirect Output. La función Redirect Output y el símbolo Output permiten el almacenamiento de datos en archivos digitales. De manera preestablecida, el símbolo Output envía un flujo de datos a Master Console. Redirect Output modifica el puerto de salida del símbolo Output, por lo que envía el flujo de datos a un archivo. Esta función se utiliza dentro del símbolo call. ¿Qué es lo que hace Redirect Output? Crea y abre un archivo de datos para escritura. ¿Qué significa para escritura? Que le podemos agregar datos. Bien, para abrir y cerrar un archivo de datos, ¿verdad? Antes de agregar datos a un archivo se debe de abrir. Aquí vean ustedes estas tres primeras opciones, ¿sí?, que permiten abrir un archivo de datos. ¿Sí? Insisto, esto se hace antes de agregarle datos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las tres modalidades podemos utilizar. ¿Qué significa Redirect Output? Esta primera opción, ¿verdad?, entre paréntesis archivo txt, o sea, lo que está dentro de los paréntesis es lo que se le llama el argumento. Cuando manejamos esto de esta manera, el archivo txt se creará en la misma carpeta donde se encuentra el diagrama que ejecuta la creación y apertura de archivo. Observe que al nombre del archivo se le agregó una extensión, que es el txt, pero no es obligatorio hacerlo. Luego, en la segunda opción donde dice Redirect Output, ¿sí?, aquí se indica la dirección completa de la carpeta donde se creará el archivo. Y el nombre del archivo no tiene extensión, pero podría llevarlo. Entonces, el nombre del archivo es esto último. Lo que está antes del nombre del archivo es la dirección de la carpeta, que significa que lo vamos a almacenar en el disco C dentro de una carpeta que se llama algoritmos, y el archivo se va a llamar archivo. Luego tenemos otra de Redirect Output True. Esto lo que hace cuando vean ustedes el argumento existe, es la palabra verdad en inglés, ¿verdad? Se detiene la ejecución del diagrama, se abre una ventana y le permite al usuario seleccionar el archivo que recibirá el redireccionamiento de output. ¿Sí? En estos tres elementos, insisto, estos tres modos de abrir son modos de abrir un archivo, y vemos cómo se escribe el argumento. La última opción, el Redirect Output False, ¿sí?, lo que hace es que cierra el archivo de datos y es que los archivos, cuando ya no se van a utilizar, tienen que cerrarse. ¿Sí? Podemos decir, en todas las modalidades, después del redireccionamiento, los subsecuentes símbolos output que aparezcan en el diagrama enviarán el flujo de datos que se haya especificado. Y cuando digo en todas las modalidades, me refiero a las primeras tres, porque la última modalidad solamente es para cerrar el archivo. Bien, vamos a hablar de lo que es la lectura de datos. A la transferencia de datos desde un dispositivo electrónico hacia la memoria RAM se le denomina lectura de datos. El dispositivo puede ser un teclado, un lector óptico, un disco duro, un disco externo, memoria USB o tarjeta SIM.
En Raptor, para transferir datos desde un archivo digital, se requiere hacer un redireccionamiento sobre el símbolo input. Y entonces también tenemos otra función que se llama redirect input. La función redirect input y el símbolo input permiten la transferencia de datos desde archivos digitales hacia la memoria RAM. De manera preestablecida, el símbolo input abre el puerto del teclado para permitir el ingreso de un flujo de datos hacia la memoria RAM. Ahora, redirect input modifica el puerto de entrada del símbolo input, por lo que la transferencia del flujo de datos se hace desde un archivo digital hacia la memoria RAM. Esta función se utiliza dentro de un símbolo call. La función redirect input también abre un archivo de datos para lectura, que significa un archivo al cual le podemos extraer datos. Generalmente se extraen los datos hacia la memoria RAM. Y vemos también que existen diversas modalidades, ¿sí? Antes de extraer datos de un archivo se debe de abrir. Vean estas modalidades, ¿sí? La primera modalidad, ¿sí? Es el argumento que está entre paréntesis, ¿sí? El argumento que está entre paréntesis solamente es el nombre del archivo, ¿sí? El archivo de donde se extraerán los datos debe residir en la misma carpeta donde se encuentra el diagrama que se está ejecutando, ¿sí? Esa es una condición que tenemos que estar conscientes, ¿sí? El archivo de datos tiene que estar en la misma carpeta donde donde va a residir donde reside el programa. Luego, la segunda opción es, vemos que tenemos como argumento, entre comillas, la dirección de donde está el archivo que se va a abrir. Y es que miren, para abrir un archivo de datos para lectura, este archivo previamente tiene que existir. De lo contrario, puede marcarnos un error, ¿sí? Entonces se ha dado la dirección completa de la carpeta donde se debe buscar el archivo del cual se extraerán los datos, así como el nombre del archivo. Vean ustedes que tiene la extensión txt en ambos casos. El redirect input detiene la ejecución del diagrama, se abre una ventana y le permite al usuario seleccionar el archivo de texto que recibirá el redireccionamiento del input. Y la última modalidad es para cerrar un archivo con el argumento false. Entonces el argumento true, lo que es verdad, sí, se detiene la ejecución del programa y me permite seleccionar el archivo. Y con el argumento false lo que hace es cerrar el archivo. En las modalidades que contempla el nombre de archivo, que es en los primeros dos, se requiere la extensión en el nombre de archivo. Después del redireccionamiento, los subsecuentes símbolos input que aparezcan en el diagrama utilizarán el archivo especificado para extraer datos e insertarlos en la memoria RAM en las variables indicadas. Vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es el tratamiento de información. Por ejemplo, si ustedes me preguntan qué es un dato. Un dato es un carácter o conjunto de caracteres que tienen un significado dentro de un contexto particular. Por ejemplo, generalmente cuando estamos llenando un formulario y nos piden a cuál género sexual pertenecemos, le das una F para femenino o una M para masculino. Y entonces ahí ese dato es un solo carácter, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a entender por campo? A los datos que están relacionados por referirse a la misma entidad se le denomina campo, ¿sí? De hecho, podemos decir, cuando yo tengo los datos, todos los datos de un alumno, por decir, desde el nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono, a esos datos generalmente se les llama campo. ¿Por qué? Porque tienen en común que pertenecen a una misma entidad, que en este caso va a ser la entidad estudiante. Luego, registro. ¿Qué es un registro? Es un conjunto de datos relacionados
que pueden tener diferentes características técnicas y que identifican a una entidad en particular. Por ejemplo, si se registran los datos de un automóvil, puedo identificar un coche de entre otros similares. A ver, vamos a ver esta parte. Imagínense que tenemos un archivo, tenemos una serie de datos que pertenecen a miles de vehículos. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber? Porque hay muchos vehículos que son parecidos, obviamente son similares, tienen el mismo modelo, son de la misma marca, tienen lo mismo todo. Pero hay algo que los va a diferenciar. Generalmente lo que los viene haciendo la diferencia, pues es el número de motor o el número de serie de motor, el número de carrocería e incluso a veces la placa. Y la placa no es 100% seguro, ¿verdad? Porque digo, pensando mal, a lo mejor alguien puede hacer una placa falsa y entonces tendríamos dos carros que tienen la misma placa, ¿verdad? Pero generalmente lo que es el número de motor o el número de serie de motor o el número de la carrocería, que son plaquitas muy pequeñas que vienen en la carrocería de los carros, de los vehículos y de cualquier carro en general, ¿no? Puede ser desde un tráiler hasta un carro pequeño, ¿verdad? Entonces, a través del registro, yo puedo identificar a un automóvil en particular. Ahora, ¿qué es un archivo de datos? Es un conjunto de registros que se refieren a entidades semejantes relacionadas entre sí por un contexto en particular. Si se registra los atributos de muchos automóviles, se tiene el padrón vehicular o el archivo el archivo de los automóviles o de los vehículos, ¿verdad? Entonces lo que es un archivo de datos es un conjunto de registro. Generalmente lo que se dice, un campo es un conjunto, un campo es un dato. Un registro es un conjunto de campos y un archivo es un conjunto de registros. ¿Sí? Entonces, ahora, ya para terminar esta parte teórica, vamos a ver lo que es un dato numérico contra un dato cadena. También se le llama dato texto o string. Vean ustedes aquí en la parte izquierda donde tenemos un dato que es considerado numérico. Por ejemplo, sobre todo hablando de Raptor, ¿verdad? Si escribo 58.7 es un dato numérico, menos 55 también, 123 y también es un dato numérico, pero vean que a lo mejor no lo hemos utilizado mucho. 3E5, ¿qué significa? Es un dato numérico, a pesar de que tiene la letra E, sin embargo Raptor lo reconoce como que equivale a 3 por 10 a la 5. Por ejemplo, en este caso, en el lado derecho, ¿sí? Donde tenemos un 3 espacio en blanco y 5. No es un dato numérico porque tiene un espacio en blanco en medio. Este segundo ejemplo que dice 12.3.2 no se considera numérico porque tiene dos puntos. ¿Sí? Cuando no tenemos nada, se considera como una cadena vacía. Si tiene comillas, ¿sí? Se considera como un dato de tipo texto. Vean ustedes la diferencia entre el 123 como dato numérico y el 123 con comillas. Entonces este último que tiene comillas, aunque son puros números lo que tengo, no se considera como dato numérico, sino que se considera que es un dato, ¿sí? Que es un dato de texto. Pues bien, hasta aquí hemos terminado la parte teórica de lo que sería la cuestión de los archivos de datos. Tenemos que seguir haciendo ejemplos prácticos para que se pueda ver cómo se utiliza los archivos de datos, cómo almacenamos datos en un archivo o cómo hacer un algoritmo en Raptor para almacenar datos en un archivo, pero ya lo vamos a dejar para posteriores sesiones en las que podamos interactuar y poder externar dudas, comentarios y preguntas.
Vamos a dejarle hasta aquí este tutorial. Muchas gracias y abrimos a preguntas, dudas y comentarios.